después salimos, escuchamos gritos afuera del centro de salud. Ok. Y salimos y vimos una señora porreándose en el piso. Ok. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Arrancamos con este nuevo proyecto de Expediente Corias. Le vamos a estar trayendo historias de personas que trabajan en las rutas, tienen historias muy interesantes que contar y van a ser los protagonistas de este nuevo podcast, este nuevo proyecto que estamos arrancando. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, alguien que conozco de hace algún tiempo y es paramédico y nos va a relatar algunas historias interesantes. Said, bienvenido a Hola, ¿qué tal? Expediente Corias. Muchas gracias por la invitación. Pues vamos a contar varias historias interesantes, algunas tristes, otras perturbadoras, otras que quizás no pasaron. Pero pues, vamos a divertirnos un rato contando varias cosas que... Muy bien. Antes que nada vamos a presentarte como tal, cuál es tu nombre, si tienes redes sociales, a qué te dedicas, para que más o menos se vayan introduciendo. Pues mi nombre es Said Suárez, tengo 22 años, soy técnico en urgencias médicas a nivel básico, o sea, soy paramédico para la gente que no ubica más o menos ese término. Me dedico al área prehospitalaria, al área de ambulancias, también soy estudiante de medicina. Redes sociales sí tengo, nada más que casi no las uso, pero pues ahí están, en TikTok soy como Said09 si no me equivoco, ahí pueden buscarme si gustan. No importa, de repente sube algunos videos medio perturbadores también ahí. A veces, luego me censuran por la sangre, pero sí. Muy bien, oye, yo tengo una primera pregunta, ¿cómo es que decidiste dedicarte a ser paramédico? Hace un tiempo, antes de ser paramédico, pues tuve una experiencia breve en la radio digital. Tenía un programita ya de cuestiones de frikis y de millennials, ¿no? Ok. Pero también hacía reportajes, iba a cubrir eventos o notas con esa pequeña empresa de radio. Uh-huh. Desgraciadamente muchas veces me tocó ver incidentes en la cual la gente moría. A veces yo llegaba primero antes que la atención médica, o me tocaba ver accidentes en plena vista, y es como que esa sensación de no poder hacer nada o no saber qué hacer, y me hizo pues querer aprender qué hacer, y ahí estoy, ahí me metí. Ok, por esas situaciones que tuviste, decidiste capacitarte en ese rubro. Sí. ¿Y cuál es el momento crucial o cuál es ese evento que a lo mejor dijo, a lo mejor o interveniste o no pudiste intervenir, que dijiste, tengo que estudiar? Yo creo que hubieron dos, para ser específico. Ok. Uno fue un incidente en donde hace como 5 años más o menos, uh-huh, una chica de 15 años murió por algo tan sencillo como no supieron hacer una maniobra de Heimlich. Okay. En su propia casa, un almuerzo común y corriente, tuvo una obstrucción completa de la vía aérea, y quiere decir que en su vía aérea un objeto extraño se introdujo y evitó el paso del oxígeno. Y una maniobra tan sencilla como es la Heimlich, que en teoría todos deberíamos de saber hacerla, pero pues te garantizo que la mayoría no sabe hacerla, pues la familia vio que se obstruyó su vía aérea, se desesperó, salió a buscar ayuda, la subió a mototaxi, la llevó a una estación de policía, los policías la vieron, ya estaba inconsciente la niña y no supieron qué hacer, llamaron a la ambulancia, y cuando la ambulancia llega, pues ya estaba fallecida la niña. Pues yo llegué a ver a esa chica ahí tirada en esa estación, yo sin saber en ese momento cómo interactuar con una maniobra de Heimlich o qué hacer en esos momentos. Realmente creo que si hubiéramos intervenido todos en ese momento, hubiéramos sabido qué hacer. Esa chica está ahorita con su familia. Entonces, ese fue uno. Y el segundo fue hace un par de años, no sé si te diste cuenta, de un accidente de una combi o una van de transporte público, con un accidente que pasó en el puente de la 50. Okay. Donde un tráiler se impacta con este vehículo y pues múltiples personas salieron lesionadas. Pues yo estaba atrás de ese tráiler. Ok, tú estabas atrás, tú lo viviste, tú lo presenciaste. Sí, yo estaba en una camioneta. Wow, qué fuerte. ¿Sabes? Oye, y para la gente que no conoce de esta maniobra, ¿nos puedes describir de qué trata y en qué caso se utiliza? Pues la maniobra de Heimlich se debe a es una maniobra muy sencilla. Se trata de colocar tus manos alrededor del abdomen de la persona, buscando su ombligo con tu
con tu dedito, puedes colocar tu dedito encima de su ombligo, flexionas tu dedito y con esta mano envuelves la mano con la que encontraste el ombligo y vas a hacer un movimiento en J. Quiere decir que vas a ir de adentro hacia arriba. Eso en personas que no estén embarazadas, por ejemplo, mujeres que no estén embarazadas o personas que no sean más grandes que tú. Porque si son más grandes que tú, existen otras técnicas. Realmente hay muchas formas, cada una destinada, por ejemplo, a distinto objetivo. Porque no es lo mismo hacer una maniobra de Cambridge a una persona que está embarazada, que ya no se le hace en el abdomen, sino se le hace en el pecho. Hacer una persona, por ejemplo, que pesa 230 kilos, que lógicamente, si tienes una chica de 1,50 con una persona de 230 kilos, pues no va a poder envolver a la persona. Claro. ¿Y en esos casos qué se recomienda? Tirarlo al piso y hacerle RCP. RCP. Exactamente. ¿Qué significa RCP como tal? Reanimación cardiopulmonar. Ok. Muy bien. Y, por ejemplo, si una persona quiere conocer de este tema para capacitarse en este tipo de maniobras, ¿a dónde tendrían que acudir? ¿O cómo se tendrían que... Ahora sí, ¿de dónde tendrían que sacar la información para conocerlo? Ahí hay distintas fuentes que pueden obtener para obtener ese conocimiento. Podría ser, por ejemplo, en la Cruz Roja Mexicana, ahí sin problema pues dan sus cursos de capacitación de primeros auxilios. Aquí en Mérida hay otras empresas privadas, por ejemplo, el Centro de Capacitación en Emergencias Médicas CESEM, que es donde yo me formé. Ahí pueden igual tomar sus cursos. Una que se llama CPAR, si no me equivoco. Igual pueden tomar su curso. Y en general, casi en toda institución que brinde primeros auxilios, por ejemplo, Cruz Roja, IMSS o esos lugares, dan ese tipo de conocimiento a acceso público. No, IMSS no da cursos, pero sí te da una introducción a qué hacer en caso de emergencia. Casi todo está disponible en internet. Pero si quieres tomar un curso y aprenderlo de manera presencial, pues los más recomendables son los 3 que te acabo de mencionar. En teoría todos lo deberían de saber hacer, pero pues casi nunca nadie sabe. ¿Y estas capacitaciones son gratuitas o implican algún costo? No, la mayoría implica un costo. ¿No? Son 300, 500 pesos por una capacitación de 6 horas, pero pues no solo vas a aprender a hacer Heimlich ni RCP, vas a aprender a hacer torniquetes, control de hemorragias, empaquetamiento de heridas, movimiento de fracturas, cómo interactuar mayormente en una situación de emergencia real que nos podría suceder en cualquier momento. Ahí sí lo puedes ver en casi cualquiera de esos lugares. El único detalle, pues, que la mayoría de las personas prefiere gastar 500 o 600 pesos en unas cervezas o en una fiesta o algo, o en cuestiones de otros gustos, a capacitarse en algo hasta que les podría salvar la vida, y solo se dan cuenta que lo necesitan cuando están cruzando por una emergencia. O sea, es triste que esto pase, pero solo se dan cuenta que necesitan saber qué hacer cuando mamá, papá, amigo, amiga están en esa situación. Claro. O sea, pues considero que 300 pesos por una capacitación de ese tipo es algo muy bueno y muy módico, ¿no? Digo, realmente a veces si no pagamos por alguna información no lo valoramos. Exactamente. Creo que es algo que nos puede servir para toda la vida, para todo el resto de nuestras vidas, y podemos ayudar a alguien, ¿no? O sea, no precisamente a lo mejor alguien de la calle, pero para nuestra familia, alguien que tenga hijos, esposa, su mamá, su papá. Entonces considero que es bastante importante, interesante en esta parte, pero vamos a pasar a lo más intenso. ¿Cuáles son o cuál es el caso más impactante que has vivido como paramédico? Pues yo creo que hay algunas historias muy, muy impactantes. Hay desde la manera positiva, desde la manera que te da furia, hasta la manera que queda así como que es capaz de darse una persona a sí misma. ¿Cuál ha sido el que más coraje te ha dado? El que más coraje me ha dado, el descuido de una persona. Ok. O sea, me ha dado mucho coraje. Fíjate, no es un caso que digamos que sea muy, muy impactante visualmente, ¿no? Ok. Pero sí me dijo, o sea, sí me dio como que un coraje muy grande al saber, señora, lo está viendo y no lo quiere ver. Pasó un caso de una niña de 7 años. Ok. Cual llega a su familiar al centro de salud en un pueblito por acá cerca. Y nos dice, y llega a la consulta normal con su otro hijo. Después escuchamos gritos afuera del centro de salud.
Ok. Y salimos y ves una señora porreándose en el piso. Ok. Y pues lógicamente tú te preguntas qué está pasando, porque como que no es normal que vaya y veas una señora que está porreando en el piso. Claro. Nos acercamos. ¿Era epilepsia o algo así? No. No, ok. Nos acercamos, vemos que la paciente, que la fémina está llorando. Y le preguntamos qué sucede. Y me dice, en este caso, la mamá de la fémina, que es que le acabo de decir que encontré sangre en la ropa de su hija de 7 años, en la ropa interior de su niña de 7 años. Ok. Y pues saca la prenda, y es una prenda que está muy manchada de sangre. No es normal que una niña de esa edad tenga sangre. Y lo que nos indica, o dos cosas: o está pasando por una cuestión hormonal muy, muy prematura, que es de lo menos probable, o pues de lo que ya te imaginas que... De lo menos probable, pero que puede llegar a pasar. Que podría llegar a pasar. Ahora sí que muy alejado, o muy pocas posibilidades, pero puede pasar. O que sea lo más común, que se llama en este caso, que sea abuso sexual. Ok. Haciendo la investigación rápidamente de qué está pasando para ver qué sucede, resulta que la niña ya había mencionado en múltiples ocasiones que alguien la está tocando. Pero la mamá no le cree, que porque es un invento de una niña. O sea, solo por el hecho de ser niña no le daba credibilidad a su propia hija. Y haciendo la historia, pues salen los múltiples sospechosos, que en este caso es padrastro, abuelo y una persona más. Pero me molesta que esa señora defendía tanto a su pareja, y es como que ok, está bien, pero tienes que ver la evidencia que te está mostrando de quiénes son los posibles sospechosos. Y primero tienes que creerle a tu hija, que te lo llevó diciendo varios días, y tú vienes a decirme ahorita que es que no le podía creer cuando tienes tremenda muestra de sangre ahí. Y luego me dicen, es que ya había, incluso la prenda ya estaba hasta lavada, pero aún así con lavada se veía todavía la tremenda mancha de sangre. Literalmente casi toda la prenda estaba manchada, y es como que, señora, o sea, me va a decir que usted no vio eso cuando es evidente, y es solo porque ahorita casualmente se lo está mencionando, ahora sí le cree. O sea, ¿cómo no lo va a ver si está literalmente manchada de sangre? O sea, ignoró todas las señales que... O sea, prácticamente le estaban gritando en la cara lo que está pasando, y la señora lo ignoró. Y es como, son unos casos que o sea, no es tan visual. Sí, no es como que un caso médico, pero la situación en torno a ello... Es una niña de 7 años. Sí, o sea, sí, claro. O sea, cuando involucran a niñas o niños, pues es de lo peor. Hay que proteger a los menores, ¿no? Y sobre todo sus padres, que son la primera instancia que debe de protegerlos. Oye, y para entender un poquito más este caso, o sea, ¿tú estabas en servicio? Sí, yo estaba en servicio. Lo que pasa es que hace un tiempo yo estaba comisión en el centro de salud de un municipio acá al sur, que es cool. Yo tenía a cargo una ambulancia del centro de salud. Mi trabajo era trasladar a los pacientes que salieran del centro de salud o responder a emergencias locales. Lógicamente, como pues yo no vivo en Ticul, me quedaba en el centro de salud. Ahí me quedaba ahí un espacio destinado para nosotros. Y pues si no tiene servicio y no hay pacientes que atender, o por lo general en la comunidad del sector salud somos una comunidad que casi siempre todo el tiempo estamos en el chisme. Estamos platicando. Es su manera de sobrellevar de repente, pues sí, igual, o sea, la intensidad de lo que vive, ¿no? Todo lo que pasa ahí. Entonces si no hay pacientes y la guardia está afebril, porque nunca se menciona la palabra tranquilo en una guardia. ¿Qué es afebril? Afebril, o sea que no hay, en pocas palabras, que no hay como que fiebre, pero eso es, ¿cómo te explico? Es un término que nosotros usamos local, para local, como dicen por ahí, ¿no? mencionar la palabra con T. Esa palabra es tabú en este sector. La palabra, vamos a mencionarla aquí para que le darle contexto a la palabra tranquilo. Cualquier cosa lo censuran. La palabra tranquilo jamás se menciona en una guardia, en ningún tipo de guardia médica, ambulancia, sector privado, sector ¿cómo se llama? Público en área de urgencias, mucho menos en el área de urgencias se va a mencionar esa palabra. Persona que sea escuchada con esa palabra le va a caer
pamba loca prácticamente, por decirlo de esa forma, por parte de todo el personal. Sí, es Significa que tú estás invocando el servicio. Ok. Y si tú estás invocando el servicio, significa que quieres que vas a tener una guardia en la que no vas a parar, que te va a caer servicio tras servicio tras servicio tras servicio, paciente tras paciente, y cada vez peor los pacientes. Y como a los pacientes no les gusta llegar graves, pues pues puro de eso te va a llegar. Claro. Ok. Muy bien, entonces estabas en guardia en ese momento, estabas en una situación de este tipo y fue cuando escuchas lo de la niña, o cómo te enteras tú de ese caso. Nosotros estábamos literalmente chismeando en la recepción, o sea, porque ya era como eso pasó como a las 12, 1 de la mañana, ¿no? Ok. Entonces, sí hay pacientes, sí llegan los pacientes, pero como el centro de salud es un lugar de primer contacto, o sea, de consulta en su mayoría, no es un lugar que vayas a llevar una emergencia como tal, cosa que en los municipios sí llega, pero por lo general son consultas. Ok. Pues llega la consulta acá, aquí una consultita a las 12, que una consulta a 12:30, y son tres médicos que hay disponibles al menos en esa institución. Son médicos, 2 enfermeras, un guardia de seguridad, una persona de caja, que es la persona que se encarga de hacer los cobros. En este caso, el personal de la ambulancia, que era yo, y el guardia de seguridad, que es un amigo mío con el que me llevo muy bien, ¿no? Entonces, pues, si no hay servicio o no hay paciente, pues casi todo el tiempo estamos platicando, porque lógicamente no te puedes dormir. Claro. Porque estás trabajando en la guardia nocturna. Quiere decir que tienes que estar alerta para todo incidente que pueda pasar, al menos en casi todos los hospitales así, pues, se van turnando para descansar, porque pues hay guardia por ejemplo, la mía es de 48 horas, mi guardia en ese momento era de 48 horas, entonces, pues si no tenía servicio y no estaba cansado, pues me quedaba a platicar o ya después me iba a dormir, ¿no? Estábamos platicando, estábamos hablando de qué película vamos a ver, porque pues igual hay televisiones ahí o hay como ver algo para mantenerte despierto. Y pues salió esa persona fue a consulta normal, o sea, llegó con su niño a una consulta. Creo que tenía faringitis el niño, no recuerdo bien. Lo único que recuerdo que le iban a aplicar una ámpula al niño. Llega, se le coloca su ámpula y sale normal. O sea, para nosotros era una paciente común y corriente que llega por una cuestión no urgente. Ok. Y nos enteramos porque aparte de todos ellos, pues está el personal de limpieza, que el personal de limpieza pues todo el tiempo está girando, porque pues un lugar de ambiente médico, pues todo el tiempo tiene que tener pues, el ambiente limpio. Entonces sale la persona y nos dice que esa persona se está porreando en el piso, que está llorando, que ¿qué está pasando, no? Pues en lugar de ello salimos a acechar, porque pues hay que ver qué está pasando. Y se desencadena toda la situación, que terminó con la policía llegando, porque pues lógicamente si tú vas a un centro médico e informas de algo de ese estilo, lógicamente nosotros tenemos que dar parte de las autoridades. O sea, ya no es opcional. Es parte de su proceder como paramédico, ¿no? En general. O en general. Médicos, doctores. Sí, si sucede algo de ese estilo, por ejemplo, un accidente donde una persona resultó con herida de bala, que es de lo que puede pasar mayormente en el área de México, pues lógicamente llega ese paciente y en automático se le está llamando a las autoridades para que las autoridades bajen a ver qué pasó. Llega un paciente que posiblemente tenga abuso sexual, se está dando en ese momento aviso a las autoridades y las autoridades bajan a ver qué pasó. Entonces, mientras sean peras o manzanas, se da aviso a las autoridades y las autoridades ya determinarán qué sucedió. Ok, y ya los familiares se encargarán de meter la debida denuncia. Sí, ya baja fiscalía hace ya la investigación previa y se le invita a los afectados a que realicen la denuncia. La denuncia, ok. A veces no la hacen, cosa que está mal, deberían de hacerla, pero pues también pasa, o sea. Sí pasa. O sea, muchas veces, a veces porque son familia, teóricamente, porque en este caso creo que me mencionaste que es un padrastro, ¿no? Era un padrastro, ¿no? Digo, para no entrar en detalles. Para no entrar, no sabemos quién fue. En esa parte, no sabemos. Pero pues hay que sospechar de todos. Claro. Pero si resulta, bueno, estadísticamente muchas veces pasa que los abusos de este tipo suceden dentro de la familia, ¿no? Lo que es lamentable, pero muchas veces por eso mismo no denuncian. Sí, así es. No denuncian, no demandan. Entonces eso me imagino que es lo que da más coraje, ¿no? Ahora, lo triste es que también te das cuenta cuando el ambiente familiar tiene conflictos o
pequeños detalles como por ejemplo, pues dan indicios de que son o consumidores de sustancias o que son alcohólicos recurrentes, crónicos. Ya es preocupante. ¿Y cómo lidias con esos casos en el que, por ejemplo, bueno, tú no puedes hacer nada en el sentido de que no te puedes involucrar? ¿Te cuesta trabajo marcar esa distancia? O simplemente, o ya aprendes como que a tomar esa distancia de que pues ya no te compete a ti dar ese seguimiento. Ya no me compete, o sea, no puedo enfocarme en ello porque no es mi labor. Claro. O sea, sí tiene un peso emocional, pero no puede ser más. Sí. O sea, podría decir que es como que un precio se paga al que se paga al dedicarse a este tipo de servicios, ¿no? Mucha gente, me pasa ahorita que estoy en la licenciatura de medicina. Ok. Y te topas con gente que va muy ilusionada con el área de la salud. O sea, va muy ilusionada con, ay, voy a ser médico, voy a ayudar a mucha gente. Sí, vas a ayudar a mucha gente, pero igual vas a vivir cosas que no quieres vivir. Y a veces sucede que van muy, muy emocionados y no saben a lo que se están metiendo. Sí. Ese tipo de carreras, ese tipo de trabajos son muy demandantes física y emocionalmente. Entonces, si tú te estresas con cosas muy sencillas, por ejemplo, me pasa que veo que unos compañeros una vez estaban llorando que porque su exposición lo sentaron porque le salió mal o porque el maestro es muy agresivo. O sea, le digo, si no puedes lidiar con esto, y va a sonar feo, pero si no puedes lidiar con esto, no sirves para este lugar. Date de baja. Ok, así ya de plano. Así de plano. O sea, no. Si no puedes lidiar con este nivel y ya te estás con una crisis de ansiedad por una exposición en una clase, la verdad, no sirves para esto. No es por ser malo, pero evítate porque uno de los lugares donde más hay son ese tipo de ambientes laborales. Evítate deprimirte, evítate esto. O sea, no está mal saber que no estás capacitado o no estás apto para una carrera. Si no estás preparado para eso y no puedes lidiar con el estrés, no puedes lidiar con la ansiedad, no puedes lidiar con lo que vas a vivir, pues no sirves para la carrera, mejor date de baja. O sea, lo más recomendable es que una de dos, o se capacita, o te aplacas, o aprendes, o mejor no te arriesgues. Sí, yo creo que podrían a lo mejor tener optar por ir a un servicio de psicoterapia, por ejemplo, para que vaya añadiendo herramientas para poder sobrellevar este tipo de situaciones y pueda ejercer lo que fue por lo que le gusta o le gustaría ejercer, o de plano si cree que no podría sobrellevar esta situación, pues sí, ya. Pues sí, o sea, no está mal. Optar por otra opción. No a lo mejor dentro de la misma rama de la salud, pero algo un poquito más ligero, ¿no? Pues sí, o sea, no está mal. Al fin y al cabo, yo creo que todos tenemos capacidades diferentes, habilidades diferentes. Y no necesariamente tienes que ser la carrera que acabas de iniciar. Si no te gusta o simplemente descubriste que no eres apto para esa carrera, pues estás a tiempo para salirte y buscar otra opción que sí se acomode a ti. Porque lo que vas a ver, lo que vas a vivir o lo que vas a sufrir, si no puedes con este nivel de estrés o no puedes con este nivel de ansiedad, no es porque se diga, eres una basura, no, simplemente es porque date de baja, porque simplemente evítate el sufrimiento. Es como la gente que ama a los animales y quiere volverse veterinario. Ahí vas a ver mucho sufrimiento animal, vas a tener que sacrificar animales, entonces no lo hagas. A veces no estás en el lugar correcto por las motivaciones correctas. Es un buen punto lo que estás comentando. Oye, ¿y hay algún caso que te haya hecho sentir así como de que, ¿por qué me vine? ¿Por qué tuve que hacer eso? ¿Por qué me aventé a hacer esto? Hay algunos que sí dices, o sea, como que sí te marcan un poquito, a veces porque te puedes relacionar de manera personal con el caso, por ejemplo, porque viviste algo muy similar, te invoca recuerdos, o porque son como tus reflejos esos pacientes por X o Y razón. Pero uno de los casos que más me ha impactado, podríamos decir, de ese aspecto que digo, o sea, de que te quebró. O sea, no que me quiebre, pero sí. O sea, digo, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿por qué?
Sí, y es que para la gente, bueno, yo conozco a Said, como lo mencioné al principio, y es una personalidad que se le podría decir dura, que no es fácil que le afecten las cosas, pero que nos está confesando en este momento que es una situación que sí lo llegó a quebrar. Es porque es fuerte. Hay varias ocasiones en las que sí te involucras en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, vamos a contarte unos casos. Vamos a contarte uno que me sucedió hace poco. Yucatán es uno de los lugares con más índices de suicidios. Ok. Es muy común que aquí se suiciden personas por múltiples razones, ¿no? Pero la causa más común, o sea, la forma más común de suicidio es medio de pues una cuerda que se cuelgan en el zamaquero, que se cuelgan, pero lo más común es que no. ¿Es un mecanismo de asfixia? Pues sí, o sea, literalmente la típica nudo que se hacen, que se ponen en el cuello, se cuelgan y ahí quedan, ¿no? Como la manera más común, podríamos llamarlo así. Sin embargo, creo que hay formas para que son más, más rápidas que una que otra o más... Pero no vamos a hablar de ese tipo de cosas. Más, es que ahí va, más indoloras, ¿no? Y hubo un caso, martes de carnaval, de hecho uno de los fines de semana más feos que he tenido en mi vida por cuestiones personales. Se juntó, o sea, se me pegó todo, ¿no? O sea, en eso hace un tiempo, pues en febrero, podríamos decir, los últimos días de febrero, primeros días de febrero, pues tenía una chica con la que andaba, una relación formal, ¿no? Se acabó esa relación ese fin de semana, un viernes para ser preciso. Lógicamente, pues te sientes afectado, ¿no? O sea, la carga emocional que tienes, ¿no? Pero los paramédicos tenemos un detalle. Cuando tenemos un problema emocional o un problema en lo que necesitamos ayuda, o sea, porque tenemos muchos conflictos internos, lo primero que casi todos quieren hacer es subirse a una ambulancia. Ok. Es una manera de desahogarse, una manera de escapar de lo que están viviendo, de lo que estamos sufriendo, es querer subir a una ambulancia. Y muchos, no me van a dejar mentir, muchos de mi mismo ámbito van a decir lo mismo. Cada vez que me siento mal o tengo un conflicto, tengo un problema, lo primero que quiero hacer es subir a una ambulancia. Es una cuestión, pues se vive mucha adrenalina, se vive muchas cosas y te ayuda a olvidarte de lo que estás viviendo. ¿Qué pasa? Hay ese caso, empieza ese fin de semana. Me acuerdo que cuando terminé con esa chica yo no lloré. Ok. O sea, sí, o sea, llegué a mi casa, o sea, al momento sí lagrimé, ¿no? Normal, ¿no? Llego a mi casa y me quedé ahí acostado nada más, o sea, normal, tratando de procesar, ¿no? Claro. Llega sábado, hago mis tareas, o sea, sigo siendo estudiante, sigo siendo paramédico y estudiante, tengo que hacer tareas, me la pasé todo el día haciendo tareas, todo el tiempo esperando la llamada que me diga, tienes servicio y vete, porque lo necesitaba en ese momento, yo sentía que lo necesitaba. Llegó un conocido en ese momento que me ayudó mucho, muy agradecido con él. Ahorita ya no me habla por cuestiones, por cuestiones ¿De la vida? De la vida, Ok. podríamos decirlo así. O sea, es que vamos a agregar un poquito de comida, porque no escuchas la versión de esa chica, ahora hasta yo me odio. O sea. Okay. Todos somos el lobo en la historia de cada quien, ¿no? Yo escucho esa versión y digo, no manches, sí soy un villano de telenovela, o sea. Okay. Dice Maquiavelo que no importa qué tan buena persona sea, siempre va a ser el villano de la historia de alguien más, así que mínimo disfruta tu personaje y sea un buen villano. Ahora lo disfruto, ahora ya siento gracia en ese aspecto, ¿no? Y pues sí, pasé de ser literalmente un villano de telenovela, según las malas lenguas, lo que según lo que relataban, ¿no? Y sí, no voy a negar que sí cometimos errores. Yo digo, por parte de una de las cosas que hay que reconocer es que una persona no es perfecta y comete errores, ¿no? O sea, te vas a equivocar y sí, yo hice muchas tonterías tal vez, o sea, pero de lo que se me acusa no lo hice. Ok. No lo hice. Y bueno, ya no importa, o sea, yo disfruto ese aspecto, ¿no? En ese momento sí lo sentí, sí lo sufrí un poquito. Tuve un fin de semana algo extraño, podríamos decir, pero vamos a comenzar con lo primero. Tuve un paciente de código de infarto que sacamos de un hospital, porque no tienen... Cosa que aquí la gente que está entrando en el área de la salud va a empezar a entender, es que aquí, por más bonito que te pinten como es el área de la salud, aquí tenemos muchas precariedades, o sea, podemos decirlo de esa forma. O sea, el sistema de salud está muy sobrepasado de lo que realmente te puedes imaginar.
Ahorita de hecho tengo un amigo que tiene a su familiar en el hospital de alta especialidad, en donde a él le tienen que pedir insumos porque no los hay. Ok. No los hay. Está descuidado esa parte, ¿no? Sí, muy descuidado. O sea, realmente pintan ahorita que me dio mucha gracia un sistema de salud de alta calidad que lo están pintando y que el renacimiento, no me quiero meter en temas políticos, pero que el renacimiento maya, que va muchas mejoras hospitalarias y que esa fue la campaña política que tiene cierto personaje. Uh-huh. Y realmente, cuando realmente tú entras al área de la salud y vas a encontrarte con pacientes sentados en bancas porque no hay camas disponibles. Que es lo que se ha hecho viral de repente en las redes, que sí, y es que los ven ahí en las y es que todo, ¿no? en esos casos que se han hecho viral realmente están literalmente apenas rascando la punta del iceberg. No se pueden imaginar la cantidad de cosas que nos salen, la cantidad de faltas que hay en el sistema de salud. O sea, es triste que incluso a este familiar de este amigo, que es un compañero de trabajo de cierto lugar, les tuvieron que pedir incluso un drenaje quirúrgico en medio de una cirugía. O sea, ¿me puedes decir qué clase de cuestión es esa? Tener que pedirle insumos para que que están requiriendo en el momento en la cirugía y le dices, consíguelo. Ya debió de haber estado preparado. Cuando todo, ya ¿no? debió de estar preparado. Debían estar ahí. Su molestia fue, me lo dijeron a las 7 de la tarde. Uh-huh. Y tal vez no hubiera tenido problemas. O sea, yo tengo la capacidad para comprarlo, no lo voy a negar. O sea, vale 600, 700 pues ese drenaje, ¿no? Ok, tengo la capacidad de comprarlo. Lo que me molesta no es que me lo hayan pedido. O sea, yo entiendo que hay esa necesidad, ¿no? Pero no me lo pidan en medio de la cirugía a las 7 de la tarde. Claro. Dice, yo lo hubiera comprado, aunque no pídame lo que necesitaban, aunque no lo hubieran utilizado, se utiliza para alguien más, al fin y al cabo, otra persona lo va a requerir. Pero me lo hubieran pedido al menos en ese momento, ¿no? Bueno, no se imaginan de la precariedad que hay. ¿Qué pasa? Que en la ambulancia, si en un hospital no hay, en la ambulancia menos. Ok. En la ambulancia nos limitamos mucho. Aquí suena feo, pero tenemos que limitar nuestro producto, o sea, nuestros insumos a costo-beneficio. Este paciente lo necesita, pero ¿qué tanto lo necesita? Veo que tengo un paciente de 95 años que requiere oxígeno suplementario. Tengo oxígeno, pero no me lo van a rellenar, al menos en una semana. Este paciente lo necesita, sí. ¿Cuánto necesita? Necesita poco, entonces, pero ¿puedo llevarlo sin oxígeno? ¿Puedo manejarlo? Suena feo tener que hacer esa pregunta, pero muchas veces hay que hacerlo. O sea, tengo que hacerme la pregunta de, ok, ¿a quién le tengo que dar? ¿A quién le tengo que de verdad dar ese insumo? Porque lo necesita, porque si no... Porque a él sí lo necesita para llegar a su meta de oxigenación. Pero si yo no tengo este oxígeno con un paciente que si no le doy oxígeno va a morir, ¿a quién se lo doy? Ok, o sea, sí te has enfrentado a la situación de tener que escoger a quién le das eso es común, ese servicio. Y esto es común en el área de la salud, en muchos lugares en donde no te van a rellenar tus tanques de oxígeno, en donde no tienes medicamentos, en donde no tienes insumos. Bueno, este fin de semana me pasó que saqué un paciente de código infarto, que realmente no se debe de mover mucho, pero ¿qué pasa? En el hospital en donde estaba no había los materiales para poder ayudarlo. Y no había los insumos que ellos necesitan para poder hacer el tratamiento que ese paciente requiere. ¿Qué pasa? Que requiere la atención en otro hospital de más alto nivel. En este caso estaba en un hospital de cuestiones generales, regionales, o podemos decirlo, en un hospital de municipio, que sí tiene insumos y puede manejarte algunas emergencias, pero tiene esas carencias. Porque si en el Orán no hay, que es el hospital más concurrido de aquí de Mérida, uh-huh, imagínate un hospital de un municipio, sí, que está al interior del estado. Más precario, ¿no? O sea, si en el hospital más concurrido, en donde llegan todas las emergencias de todos los municipios, no hay los insumos, imagínate en los municipios. Sí. ¿Qué pasa? Que sale ese paciente, lo estamos llevando. No tenemos oxígeno en la ambulancia. Tuve que pasar a buscar un tanque rápidamente. Lo estamos llevando y se complica y cae en paro. Se le dan... El protocolo marca: detén la ambulancia, dale maniobras y espera el apoyo. Estás en el interior del estado. Estás a disposición de que llegue el apoyo.
En este caso no había apoyo. Entonces, ¿qué hacía? Teníamos a 7 minutos de distancia del hospital más cercano. 7 minutos. 7 minutos que Que son cruciales para que pueda el paciente le iniciamos a dar sobrevivir. maniobras, se le desfibrилó 2 veces, se le pasó adrenalina. ¿Qué, perdón? Desfibrilo, o sea, ¿has visto en las películas cuando le pegan las palitas y brincan como pescaditos? Ah, ok. Bueno, Son como los choques, ¿no? Ujú. Ajá. Pues en la ambulancia tenemos algo que se llama DAE, desfibrilo externo automático. Se le pegan los parches, es automático, te va indicando, te va diciendo comprime, te va diciendo, en este caso en las ambulancias básicas ese tipo de instrumentos hay. También hay monitores desfibriladores en las ambulancias, pero ya depende del nivel de la ambulancia. En este caso en el municipio teníamos ese. Se le desfibrila, se le da maniobras, se pide apoyo, no hay el apoyo disponible. Me dicen baja al hospital más cercano. Y di la media vuelta a la ambulancia. Manejé lo más rápido que pude para llegar. Llegamos al hospital. Se le estuvo haciendo maniobras, entró al área de choque. Se le hace el intento de reanimar y el paciente ya no sale. Ahí fallece. Ok, dentro de la ambulancia. No, falleció en el hospital. Ah, perdón, ok. Cayó en paro entre la ambulancia, pero falleció en el hospital. Ok. O sea, se le da esa atención. Pero, pues, eso sí te enoja porque dices, ese paciente ya estaba en el hospital. O sea. Sí, o sea, debido a las precariedades o a la falta de insumos, pasa, ¿no? desgraciadamente perdió la vida, ¿no? Bueno, ese fue el inicio de mi fin de semana. Ok, es una de tantas. Esa. Después, el domingo tengo otro traslado más sencillo, que es un traslado de lo regular. Es una paciente crónico-degenerativa que su enfermedad que no atiende porque los medicamentos no se los toman. Gente, si tienen una enfermedad crónico-degenerativa, diabetes, hipertensión, etcétera, cualquier enfermedad crónico-degenerativa, tomen sus medicamentos. No se los dan porque al médico le gusta darle medicamentos. De hecho, sus medicamentos ni hay a veces. Ok. Y que se desperdicie, ¿no? Ni hay a veces. No tanto que se desperdicie. Ni hay a veces porque ya la demanda es tanta. Pero, pues, muchos médicos que trabajan en hospitales o trabajan en lugares rescatan medicamentos y se los dan a sus pacientes. Uh-huh. Muchos, de hecho, un médico que conocía que trabajaba en otro hospital y también daba su consulta en el centro de salud, él llevaba medicamentos que él compraba. Ok. Que él compraba para darle a los pacientes que de verdad requerían esos medicamentos. O sea, muchos médicos, incluso paramédicos, muchos de nosotros la mayoría de los paramédicos siempre tenemos un botiquín casi a bordo de nuestros vehículos. O tenemos insumos médicos a bordo de nuestros vehículos. La mayoría, y es que el paramédico no se lleva con el dinero, una cosa que pasa mucho, lo compran de su bolsa. Okay. Y cuando ayudan a alguien no le van a pedir que les devuelva eso, porque se hace porque nos gusta. Después dicen por amor al arte. Médicos también gastan dinero de su bolsa para llevar algunos medicamentos, algunos insumos, o piden medicamentos que están por caducar en algunos hospitales que no tienen hay hospitales, por ejemplo, grandes que no tienen tanto flujo de pacientes básicos. Entonces esos medicamentos, a que se desperdicien, se les da a la población que sí lo requieren consultas en los municipios, ¿no? Uh-huh. Antes de que perezcan los medicamentos. Es todo un proceso burocrático, pero pasa. Okay. O sea, aunque no lo parezca, muchos médicos están enamorados de lo que hacen y ayudan a la gente a pesar de que a veces pues, no hay ese entendimiento de lo que pasamos. Es muy común que igual te menten la madre. Sí, o sea, están las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, es que me imagino que también, así como hay este tipo de gente que incluso aporta de su bolsillo para que pueda proveer del medicamento para un paciente, que de verdad es loable este tipo de acciones, porque pues es alguien que tú no conoces. Realmente, pues ahora sí que viéndolo desde el punto de vista crudo de la medicina o de la salud, pues no es, sí es tu trabajo, pero tampoco es tu función tener que sacar de tu dinero para pero proveer, muchos ¿no? lo hacen. Pero muchos lo hacen y esos realmente son los verdaderos héroes sin capa, porque o sea, están tan casados con su profesión que son capaces de hacer eso. Y eso la verdad es que si nos ven algunos médicos y paramédicos este podcast, pues la verdad es que un gran saludo afectuoso y un abrazo y muchas gracias a nombre de la sociedad que han ayudado, ¿no?
Pero pues también está la otra cara de los que mal atienden, ¿no? O sea, yo creo que hay gente buena y gente mala en todo, pero igual yo me refiero, es muy común que el paciente también te mente lo, o sea, Y a veces, aunque, por ejemplo... el típico por mi tragas. Ajá. Pero, por ejemplo, te ha tocado ver que a lo mejor alguien le brindaste el servicio, a lo mejor no tú, pero algún médico o algún conocido le brindaron el servicio adecuadamente, que incluso tuvo que sacar de su bolsillo, como mencionas, dinero o algún medicamento y conseguirlo y dárselo a esa persona y aún así decir, o sea, que el paciente sea malagradecido. Ah, sí, eso es muy común. Sí. Es muy común. A veces no solo que el médico te gaste su dinero, sino que se le da la atención, se le da el medicamento por parte de la Secretaría de Salud o de su derechohabiencia, se le da el seguimiento, se le dan las indicaciones y a veces no es necesario que te insulten, pero con que no sigas las indicaciones que te están dando para tu salud ya es como que, o sea, ya es un mal agradecimiento por parte del paciente hacia, hacia el profesional de la salud que está gastando su tiempo, que la Secretaría de Salud está gastando sus recursos para darte medicamento y que te están dando las indicaciones para cómo preservar tu salud. Y aún así no hagas caso, o sea, como que entonces no quieres, si no te importa tu salud, ¿por qué vas? Déjale el espacio a alguien que sí le importe, ¿no? O sea, muchas veces te da ese sentimiento. Uh-huh. O sea, es lo que a veces pasa por la cabeza. No es que... Es una especie de frustración. No es que realmente lo desees o no. Ajá, anheles, o sea, pero sí de repente es producto de esa frustración de que a lo mejor tú pones tu máximo empeño en tratar de salvar la vida o de que alguien esté mejor de lo que llegó para que después no siga las indicaciones y por X o por Y razón no la siga y al final de cuentas si le sucede algo después a esa persona, ¿quién va a ser el culpable? O ¿a quién le van a echar la culpa? Muchas veces al propio médico. ¿Y sabes qué pasa? No solo eso, sino que las personas que no cuidan su salud, que se les da las indicaciones, que tienen todo para cuidar su salud, llegan a un punto en los cuales ya están ya tan afectados por su propia decisión que sobrecargan el sistema. Okay. ¿Por qué? Si esas personas que se pudieron haber atendido, que se atendieron adecuadamente, hubieran seguido su esquema, hubieran seguido las indicaciones y no hubieran recurrido a lo que están haciendo, no se hubieran agravado. Y si no se hubieran agravado, no hubieran acabado ingresados. Si no hubieran acabado ingresados, esa cama no estaría ocupada. Ok. Eso también influye a la sobrepoblación dentro, ¿no? O sea, de pacientes. A la sobrecarga de trabajo, sí, influye mucho. Si la gente no entiende que sus acciones tienen consecuencias, nunca van a poder salir de eso. Si tú no entiendes que eres diabético y que eres diabético tienes que cuidar tu alimentación, que si te encanta la coca la tienes que decir adiós. Okay. Si no lo entiende, nunca van a mejorar. Y si nunca van a llegar a controlarse, van a seguir. ¿Qué pasa? Son diabéticos y tienen sobrepeso. Okay. Empiezan a aumentar más y más y más de peso. Digo que aquí influyen otros factores también, ¿no? Pues la diabetes y el sobrepeso no se llevan, o sea. Sí, digo, más que nada es este tipo de situaciones es para que la gente haga conciencia y ponga en marcha o pueda hacer algo antes de que desenlacen algo peor, ¿no? O sea, mira, esto va a sonar un poco feo, pero yo no estoy muy de acuerdo con lo de que ama tu cuerpo y todo eso. Ok. O sea, está bien lo que quieran hacer, que la autoestima y todo, pero así como debes de amar que tu cuerpo de tallas grandes y no sé qué, ama tu salud. Y no, es que yo soy con sobrepeso y yo soy sano, no es cierto. Eso no pasa. Ok. Es más que nada debería cambiar ese lema como dices, ¿no? Ama tu salud, ¿no? Eso no pasa. Y si tú, por ejemplo, papá, mamá, estás con esa filosofía de ama tu cuerpo y no sé qué, y no cuidas tu alimentación, y no cuidas la alimentación de tus hijos, estás condenando a tus hijos a repetir ese mismo ciclo. Y estás condenando que para cierto tiempo ya no haya la capacidad para atenderte. Claro. Y en este caso, entonces, ¿qué recomendación le darías a la sociedad yucateca que ayudaría a ellos mismos para evitar tragedias, por así decirlo, pero que también facilitaría el trabajo
de ustedes como médicos, como paramédicos y todo el personal del área de la salud? Vayan al nutriólogo, vayan al psicólogo, porque el concepto de salud es físico y mental, y social igual. Vayan al psicólogo, vayan al nutriólogo, vayan al médico. No tienen que estar enfermos para ir al médico. Vayan a hacer sus revisiones de su control para saber cómo están. Vayan al fisioterapeuta. Muchas veces el estrés te hace comer más, te hace descuidar tu salud. Hagan actividad física, hagan actividad espiritual. O sea, manténganse ocupados en otras cosas que no sea liberar ese estrés. Si estás estresado vas a comer más porque te da esa ansiedad. No se dejen guiar por lo que ven en redes sociales. Realmente es el mejor consejo que les puedo dar. ¿Con respecto a qué? No se dejen guiar con por ejemplo, a lo que te digo creo que es body positive, algo así. No se dejen guiar. Cuestionen toda la información que ven. No crean que los remedios mágicos funcionan. Si te dicen que haz este remedio casero para perder grasa, no, eso no pasa. Tienes que hacer actividad física, cuida tu alimentación. Los productos milagros. Los productos milagros, ¿no? Le podemos decir. No funcionan, eso no funciona. Infórmense. Todo el acceso a la información está a un clic de distancia. O sea, la OMS te da artículos para esos temas. Los artículos mexicanos están disponibles igual. O sea, todo ese tipo de cosas se pueden obtener un clic de distancia. Entonces, ¿cuál es el mejor consejo que les puedo dar? Infórmense, vayan a los profesionales de la salud, acudan con los profesionales de la salud, no se les va a negar el servicio. Es decir, que no voy a ir con el médico porque me va a regañar, no se te va a regañar. Pero tienes que cuidar tu salud porque si no quieres acabar en un hospital, y créanme, no quieren acabar en un hospital, especialmente si no tienes dinero para pagar un hospital privado, no quieres acabar en un hospital. Por X o Y motivo no acabes ahí. Si es por accidente, pues ni modo. O sea, ahí sí es un riesgo que todos estamos por correr, que todos corremos. El simple hecho de salir a la calle, ya estás en un riesgo de accidente. O estar en tu propia casa cocinando, ya estás en un riesgo de accidente y acabar en el hospital. Ese riesgo no se puede quitar. Pero el riesgo de que acabes porque tu salud se degenera por enfermedades crónico-degenerativas, sí lo puedes reducir. Reducir, evitar. Incluso, Entonces, si no quieren acabar en un hospital, y créanme, no quieren acabar en un hospital del sector público, cuiden su salud, porque no saben qué es el infierno de estar ingresado en el Orano, estar en la T1, estar sentado 72 horas en una silla fría donde no puedes acostarte, no puedes salir, no te vas a sentir bien, no vas a estar bien. Entonces, no quieres acabar ahí, cuídate. Acude a los médicos, acude a los profesionales. ¿Conoces alguna institución o instancias de bajo costo para, por ejemplo, terapias que te brinde básicamente los servicios de nutrición, de salud, ¿Tu centro de salud de psicoterapia? Ok, los que están afiliados al IMSS, ¿no? No. Si tú eres si tú no tienes un trabajo porque eres ventero, porque eres comerciante, y eres independiente, pues lógicamente a ti quien se hace cargo es el centro de salud. O sea, se hace cargo de ti el sector Secretaría de Salud. No IMSS, no ISSSTE, no SEDENA, nada de ellos, ¿no? Se hace cargo de Secretaría de Salud. Tú puedes ir a tu módulo de salud más cercano. O sea, en este caso el centro de salud, si eres de Mérida, por ejemplo, vas depende de tu zona, de Santa Rosa o el centro de salud de ahí. Ahí tú puedes ir y, por ejemplo, si pasa mucho. De hecho, tengo compañeros en la universidad que están cursando por depresión, por cuestiones de ese estilo. Es que no puedo pagar la atención médica, la atención psicológica. No tienes que pagarla. O sea, eso sí es muy importante. Esta información es muy valiosa. No tienes porque que pagarla. Sí pasa mucho. Yo me he topado con mucha gente que le dice, es que no voy porque no tengo los recursos para hacerlo, ¿no? O piensan que va a salir muy caro este tipo de intervenciones. Pero pues aquí alguien que convive con ese tipo de situaciones, nos está dando una información valiosa para que la gente que, como dices, a lo mejor son autoempleados y piensan que a lo mejor por no estar afiliados a una institución de salud, no pueden tener derecho al acceso de la salud como tal, ¿no? No, entonces, es que sí. O sea, si no tienes la oportunidad de pagar un servicio privado, pues puedes ir a tu centro de salud más cercano. Si no tienes afiliación a ningún tipo de institución, vas con ellos, sacas tus hojitas de no afiliación que existen, que busques ahí en internet hojas de no afiliación IMSS-ISSSTE,
tu atención médica es gratuita. Si tienes una faringitis y y no tienes ni para pagar tu consulta en el Similares, que es una cosa muy interesante, el sistema de salud mexicano es muy complejo, de hecho, y por ejemplo es muy poco común que existan lugares como Similares en el resto del mundo. Si no puedes ir a tu consultita básica, puedes ir a tu centro de salud con tus hojas de no afiliación, tu consulta es gratis. Perfecto. No, la verdad es que sí, es información bastante valiosa. Y si no quieres, y si estás afiliado a un lugar, pero no puedes ir, por ejemplo, pasa mucho esto, se lo digo, muchos de mis compañeros no lo saben. Si tú vas al centro de salud, que nosotros por ser universitarios tenemos IMSS, pero el IMSS no trabaja 24 horas en algunos municipios, por X o Y razón. Ok. Vas al centro de salud y si aunque tú tengas IMSS, te va a costar 35 pesos la consulta. Ok. O sea, son 35 pesos. Si acaso, ¿no? Uh-huh. Si acaso. Y si te van a poner una inyección, pues tu medicamento y 20 pesos de la aplicación de la inyección, o sea. Ok. O sea, sí existe este acceso para quienes no están afiliados. Para la gente que no tiene esa... gente de muy bajos recursos, gente que literalmente requiere atención, o sea, tú puedes ir y se te va a atender de manera gratuita. Si no tienes la oportunidad de pagar, lo puedes ir, se te va a atender gratis. Okay. Y créame, para el personal que está ahí, si de verdad te ve que lo necesitas, pasa mucho con los viejitos de 70 años que son campesinos, que viven en casitas así muy humildes. Ellos hacen todo lo que está a su disposición para ayudarlos. Y si la persona no puede ir, pasa mucho en el municipio, no puede ir, eso sí, hay que reconocer cuando a veces las autoridades hacen bien su trabajo, ¿no? En este caso, el coordinador Abel Ramírez, el regidor de salud que están ahí, tenían la política de Ticul. Okay. Tenían la política de no negar ambulancias. Okay. Si no hay ambulancia, te conseguimos un vehículo y nosotros te movemos, pero no te vamos a negar la atención. Un saludo al coordinador. No te va a negar la atención. Si tienes un paciente que no se puede mover, se te manda la ambulancia. Y si ese paciente requiere la atención, se te aborda y se te sube y no se te pregunta. Se te va, se te lleva, se te atiende. Y si requieres la atención en un hospital más grande, no importa. Se hace la hoja de referencia y se te envía. Que hacen todo el trámite. Ellos te hacen todo. Ellos te van a ayudar en todo lo que ocupes. Ok. En todo lo que necesites se te va a ayudar. Y si no tienes para tu medicamento, no pasa nada. Ahorita vemos si tenemos nosotros, y si tenemos nosotros, se te da. El municipio compra medicamentos y te lo queda en un lugar que se llama el dispensario. Ok. Y se te da. Necesitas un ultrasonido, no tienes para pagar, no pasa nada. El municipio tiene. Haz tu cita y vas. O sea, existe ese apoyo que la gente a veces no conoce por que falta es muy de importante que lo conozcan, ¿no? Pero por ejemplo en Ticul, que yo estuve muy involucrado en el área de salud en Ticul, existe mucha atención hacia el paciente. Y sí, no vamos a negar que también tiene sus carencias, pero pues el presupuesto no es infinito. Claro. Tienen que hacer milagros con los que les otorgan, ¿no? No, y la verdad es que algo sí que tengo que reconocerles es que a veces cuando yo llegué a Ticul a principios de julio del 2024, no había ni una sola ambulancia disponible en Ticul. Okay. Cambiaron la administración y ahora hay 7 ambulancias disponibles en Ticul. Más vehículos de traslado, más vehículos privados particulares. Yo he hecho un dato curioso es que yo hice un traslado para un paciente con hemodiálisis del HRA de Ticul acá, en el vehículo privado del presidente. Ok, o sea, sí lo prestó, ¿no? Lo prestó para hacer ese... O sea, hay que reconocer cuando se hacen las cosas bien, ¿no? Ok, pues bueno, muchas gracias, Said. Ya se nos acaba el tiempo, está muy interesante. Si apoyan este video, pues aquí esperemos que podamos tener una segunda parte con más datos que nos puedas aportar. Quiero agradecerte personalmente. ¿Algo más que quieras agregar? Sí. Si tienen depresión, vayan por ayuda. O sea, te voy a contar 2 minutitos. En ese mismo fin de semana me tocó, esa parte de fin de semana de carnaval, atendí a una emergencia, que es una paciente gran quemada. Esta paciente tuvo depresión crónica, o sea, muy grave su caso. Nunca acudió por ayuda. Peleó con su familia ese día. Okay. Y decidió quitarse la vida tirándose gasolina y prendiéndose fuego. Ok. Esa no es la solución. Si de verdad tienen problemas... No, definitivamente. Tienen problemas. Una de las cosas que se me marcaron mucho es ver la cara de su hija de 15, 16 años con una mirada de horror que tenía esa niña. Porque esa señora lo hizo frente a su familia. Ok. Si tienen problemas de ese estilo,
busquen ayuda, o sea. Busca ayuda, sí, tienen que acudir a terapias, o sea, todo tiene, por más grave que parezca una solución, que pareciera que no tiene solución, que el problema parezca que no hay salida, pues sí es importante que acudan. Siempre hay alguna alternativa, siempre Así hay no una hay alternativa. Por más oscuro que se ponga la situación. Pues muchas gracias, Said. La verdad es que eres un gran invitadazo. Prácticamente estás cortando el listón ficticio de este nuevo proyecto del podcast. Y quisiera pedirle también a la gente que si quieren seguir viendo un contenido como si les ayudó en algo, si fue propositivo, pues nos ayudaría muchísimo que lo compartieran. Y que lo compartieran para que podamos seguir haciendo este tipo de podcast, ¿no? Que al final de cuentas, pues es para el beneficio de todos. Muchas gracias, Said. ¿Algo más para despedirte? Nada. ¿Todo bien? O sea, si tienen problemas, busquen ayuda, o sea, no se les va a negar. Sí. Pues muchas gracias, suscríbanse, denle like, compartan, mándenle este podcast a quien lo necesite. Siempre hay una solución para todo, ¿sabes? Pues muchas gracias, Said, y con eso terminamos. Hasta luego. Hasta luego.